3 oportunidad. Louganis llegó a un momento culminante durante su 10º y último salto en las Olimpiadas del 84. Si lo ejecuta correctamente, alcanzaría el oro y sería el primer clavadista en acumular más de 700 puntos en la plataforma. Number 1, Greg Louganis, United States, 710.91 points. Cuando recibí mi primera medalla de oro olímpica, tú sabes, era como, al fin, pero me tocaban otros saltos. Espere más de Campeones Olímpicos solo en el Discovery Channel, descubriendo el mundo. Este es el Messerschmitt ME-262. Pertenecía a una nueva era, que habría de revolucionar la aviación. De haber llegado un año antes, podría haber alterado el resultado de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto, el destino de la moderna Europa. Cuando entró en servicio en 1944, el avión a reacción ME-262 era el avión de combate más avanzado del mundo. En manos de un experimentado piloto, el Messerschmitt 262 era invencible. Para los primeros pilotos aliados que se le enfrentaron, el avión inspiraba odio y terror. Sus motores a reacción eran solo uno de los aspectos más revolucionarios de esta increíble máquina. El 262 también anunciaba la llegada de la tecnología del ala en V. Con una velocidad máxima de 860 kilómetros por hora, podía superar a cualquier avión de la época. Este 262, bellamente restaurado en el Museo del Aire del Espacio de la Real Fuerza Aérea, fue uno de los muchos aviones capturados por los aliados. Algunas de las lecciones que se aprendieron allanaron el camino que conducía a una nueva era, la del avión a reacción. Las primeras pruebas con motores a reacción comenzaron a principios del siglo. Uno de los primeros intentos que utilizaron el empuje generado por turbina lo realizó Enrico Anda en 1910. Utilizó un primitivo sistema de turbina. Durante su primer vuelo, el pequeño aparato se estrelló y se incendió. Después de la Primera Guerra Mundial, los motores supercargados con la unidad MOS que se encuentra en ese biplano Packard incrementaron el funcionamiento del motor con pistones. Con él se lograban tantas nuevas marcas de altitud que era difícil llevar un registro. El primer avión a reacción se desarrolló en Gran Bretaña. Frank Whittle, un expiloto de la RAF, frustrado por la indiferencia del gobierno, probó el 12 de abril de 1937 el prototipo de su motor, el W1X. De ese modo comenzó una nueva época.
mismo tiempo en Alemania se modificaron los vuelos de prueba con el cohete híbrido Heinkel HE-112, que tenían un gran apoyo gubernamental. El régimen nazi deseaba ver más aviones propulsados a reacción. Se modificaron 4 HE-112 para probar el cohete prototipo, pero solo uno voló con éxito. En la década de los 30, los diseñadores de aviones alemanes evitaban las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. El avión de combate HE-70 Blitz voló posando como un veloz avión postal. Mientras Hitler ganaba el control, se promovían los avances en la aviación. Se ponía énfasis en la velocidad y se probaban nuevos sistemas de propulsión. El tratado que se había firmado en 1919 no tenía contemplado los motores a reacción ni los cohetes que parecían pertenecer al mundo de la imaginación. Los vecinos de Alemania no sabían que el diseñador de motores Hans von Ohain, bajo el patrocinio de Ernst Heinkel, ya habían desarrollado el avanzado motor a reacción. El 27 de agosto de 1939, su dispositivo elevó al pequeño Heinkel HE-178. Ese fue el primer avión a reacción de la historia. 5 días después, el mundo se encontraba en una guerra que habría de durar 6 años. Hitler comenzó la guerra con la esperanza de una conquista fácil, utilizando su poderío aéreo para atacar rápida y devastadoramente. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas arrasaron a Europa. Victoria tras victoria, la necesidad de un avión impulsado por reactores no causaba mucho interés. A los ojos del Führer, nada podía detener el poderío de la Luftwaffe. Las tropas del Reich marchaban en París. Europa se había derrumbado ante la poderosa maquinaria de guerra alemana. Parecía que no era necesario un avión mejor y más rápido. La Luftwaffe continuaba siendo invencible. Pero los vientos de la victoria cambiaron, en lo que se inmortalizó como la Batalla de Inglaterra. Los pilotos británicos y alemanes contendieron en los cielos de Gran Bretaña. Hacia finales de 1941, la fortuna había cambiado. El orgullo de la Luftwaffe yacía hecho pedazos sobre la fortaleza que era la isla británica. Alemania buscó un avión más rápido y fuerte. De nuevo se pensó en la posibilidad de un avión a reacción. El primer avión de combate con 2 motores a reacción fue el Heinkel HE-280. La pasión de Ernst Heinkel por los aviones de alto rendimiento había creado una larga lista de éxitos en este nuevo campo. El HE-280 voló por primera vez como planeador en 1940. Estos vuelos sin motor se efectuaron para probar sus características de vuelo, porque la tardanza en la entrega de los motores a reacción lo hacían una necesidad. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe enfatizó el fácil mantenimiento. Y en el Heinkel HE-280 eso no era ningún problema. Los primeros aviones a reacción alemanes se hacían funcionar hasta el límite y no se esperaba que tuvieran una larga vida útil. Por esta razón, se diseñaron con la mayor simplicidad posible. El resultado final fue un motor que pudiera reemplazarse fácilmente. Los puntos de unión entre la estructura del avión, el motor y el armamento eran limitados y de fácil acceso. Un panel en la parte superior proporcionaba al personal de tierra un fácil acceso al motor, que en comparación con su contraparte de pistones era sorprendentemente ligero. El Heinkel tenía un funcionamiento superior. Su construcción era aerodinámica y robusta. Cuando los motores del 280 funcionaban adecuadamente, el avión se convertía en una maravilla para volar. Al igual que muchos de los primeros aviones a reacción, este no tenía suficiente potencia y solo un reducido alcance. La reacción se elevó el 2 de abril de 1941. El Heinkel 280 era el avión más complejo y avanzado del mundo.
En forma paralela a los esfuerzos alemanes, Frank Whittle trabajaba frenéticamente los dos primeros prototipos, el Gloster E-2839. Se trataba de un avión de investigación que debía probar las teorías de los aviones a reacción aliados. Su construcción era sencilla. Su bastidor se había construido para acomodar el motor a reacción de Whittle. Para mayo de 1941, el Gloster se elevó en lo que sería el primer vuelo de un avión a reacción aliado. Pero el Heinkel 280 tenía años de adelanto sobre el avión británico, además de ser letal. En un vuelo de prueba, mejoró en rendimiento al avión más veloz de la Luftwaffe. Aunque un asiento eyector se contaba entre sus características avanzadas, los problemas de funcionamiento y alcance se confabularon en contra de Heinkel, destruyendo la posibilidad de que el 280 se convirtiera en el primer avión de combate a reacción del mundo. Ese honor estaba destinado a otro avión, el Messerschmitt Me-262. Carecía de la complejidad del Heinkel, pero tenía una formidable figura con sus alas en V y sus dos motores Junkers Jumo 004. El fuselaje le daba una apariencia de elegancia mortal. Los primeros 4 prototipos se construyeron con una rueda trasera y una nariz que apuntaba hacia el cielo. Era el tipo de avión que parecía veloz aún estando en tierra. Messerschmitt había construido su estructura para que fuera fuerte y confiable en acción. Al igual que el 280, el Messerschmitt se diseñó con la facilidad de mantenimiento en mente, algo que era obligatorio en aviones destinados a operar en campos aéreos primitivos y bajo condiciones de combate. Los motores Junkers podían repararse o reemplazarse sin ninguna clase de equipo especial. Los sistemas eléctricos y de combustible se alcanzaban fácilmente al retirar paneles en el fuselaje. El 262 era una fusión perfecta de complejidad, alta tecnología y simplicidad de diseño. Como los motores no estuvieron listos para su primer vuelo, utilizaron motores comunes de 700 caballos de fuerza. Finalmente, en julio de 1942, el tercer Me-262, impulsado por un motor a reacción Jumo, estuvo listo para volar. El primer vuelo exitoso del avión a reacción Me-262 se efectuó el 18 de julio de 1942. Se consideró que los motores estaban listos para el vuelo y con el capitán Fritz Wendel en los controles, se convirtió en el primero de su tipo en elevarse. Durante las pruebas de rodaje sobre la pista, se encontró que la cola no se elevaba, así que el piloto de prueba intentó una nueva técnica. Como Wendel lo recuerda, en cuanto toque los frenos, la cola se levantó y los elevadores comenzaron a funcionar. Los motores funcionaban muy bien. Era un placer volar esa nueva máquina. Sin embargo, el vuelo no estuvo libre de incidentes. Al aterrizar, el combustible se había acumulado en la parte inferior del motor izquierdo y se incendió. Pero el daño fue menor y el avión voló de nuevo ese mismo día. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Llegando a extremos, rompiendo barreras, desafiando peligro. Atletas que no aceptan restricciones. Viaje más allá de lo posible. Entréguese a un mundo sin límites, solo en el Discovery Channel. Una cucharada Pelar los ajos y de colocar. baño de María por 30 minutos. Se revuelve constantemente hasta Cortar la sal. batir 5 claras de Una huevo. pizca de sal. Agregar 2 tazas. Batir la crema de leche. Dejar a temperatura ambiente. Sin recetas, sin medidas que memorizar, sin exóticos ingredientes. Redescubra el placer de la cocina simple y por encima de todo, divertida. Cocinando con el paisano urbano. Solo en el Discovery Channel. El futuro se acerca rápidamente. Es un mundo de tecnología. Imágenes que lo transportarán más allá de su imaginación. Y no lo tienes que esperar. Descúbrelo ya. Sintoniza el canal que te llevará al futuro. Ahora. En Más Allá del 2000. Solo en el Discovery Channel. Excavan campos santos. Visitan los hogares de dioses.
exploran tumbas marinas. Tocan siglos de historia con sus manos. Son arquear sus hallazgos y con ellos desentierra el pasado en arqueología. Solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. En Norteamérica, la búsqueda de un motor a reacción no había pasado inadvertida. El modelo 27 de la Bell, que se conoció después como el P-59 Air Comet, era impulsado por dos motores a reacción, basados en la idea del motor de Whittle. Después de un año de haber iniciado el proyecto, el avión estuvo listo para sus pruebas. Se transportó a la base Muroc del ejército en el desierto de California y el 1 de octubre de 1942, el XP-59 se elevó con el piloto de pruebas Bob Stanley en la cabina, en lo que sería el primer vuelo de un avión a reacción norteamericano. Por desgracia, su eficiencia no era mejor a la de los aviones de hélice de su época, pero a pesar de ello, se inició una producción limitada de Aerocomet y Bell tuvo que construir 60 aviones. El avión a reacción había llegado a América. En Alemania, el 262 fue modificado. Emulando a su competidor, los diseñadores del Messerschmitt adaptaron al avión una rueda delantera. La rueda trasera provocaba que el piloto tuviera mala visibilidad durante el despegue y el aterrizaje. Además, las alas bloqueaban el flujo del aire a la cola y el ángulo del empuje de los motores dificultaba el aterrizaje. La rueda delantera resolvió esos problemas, pero también se convirtió en el talón de Aquiles del avión. El mal diseño del neumático y su débil montante provocó numerosos accidentes. De hecho, el montante era tan débil que aún el más ligero impacto lateral podía desencadenar una catástrofe. El tren de aterrizaje bajaba y subía hidráulicamente, aunque en el primer 262 el tren de aterrizaje bajaba por gravedad. Para asegurarlo, el piloto usaba movimientos laterales y el flujo de aire. La golondrina, como se le conoció, era una maravilla de la ingeniería alemana. Se construía fácilmente por trabajadores poco capacitados y era un avión sencillo e ingenioso. El fuselaje consistía de componentes separados que se ensamblaban fácil y rápidamente. Cualquier parte de la unidad podía retirarse del ala y repararse o reemplazarse en el campo sin problemas. El equipo de la nariz que contenía el tren de aterrizaje y las armas del avión también podía desarmarse como una sola unidad. Sus 4 cañones de 30 milímetros tenían martillos neumáticos que se disparaban electrónicamente. Los cañones superiores podían disparar hasta 100 balas por cañón y 80 los inferiores. En la punta de la nariz, el 262 albergaba una cámara de combate para grabar el destino de sus víctimas. El Messerschmitt ME-262 entró en servicio por primera vez en abril de 1944 al formar parte de un escuadrón de prueba. 5 meses después, fue reemplazado por el primer grupo de aviones a reacción en el mundo, el Comando Nowotny, llamado así en honor del mayor Walter Nowotny. Este escuadrón entró en acción el 3 de octubre de 1944. 5 días después, su primer avión se perdió cuando un piloto descuidado fue sorprendido por un Mustang P-51 norteamericano. Después de aterrizar, se colocaba una protección sobre la turbina para evitar que alguna roca fuera succionada. Sus pilotos encontraron en el avión el bastón tradicional, con el botón de disparo en la parte superior. Los equipos de tierra solían revisar su interruptor de seguridad. El ME-262 poseía una combinación letal de poder de fuego. La seguridad era muy importante en el campo. Con almacenes de explosivos y combustible volátil compartiendo el mismo ambiente, los campos aéreos eran un lugar peligroso para trabajar. Aquí el piloto retira al camión de combustible de la línea de fuego del 262. No era un buen lugar para estacionarse. En acción, el avión era fácil de reabastecer y no requería de los combustibles refinados de los motores a reacción. En vez de ello, simplemente usaba J2, una versión especial de diésel. Los 4 tanques de combustible podían almacenar 2.500 litros del preciado líquido. El avión estaba bien diseñado para ofrecer una rápida victoria en el frente. En las últimas etapas de la guerra, algunos de los pilotos norteamericanos tenían la tarea de capturar a los 262 y sacarlos de Alemania. Bob Strobel encontró impresionante su fácil mantenimiento.
Una de las cosas que debían hacerse en combate era mantener el máximo número de aviones en operación. Para ello, se intercambiaban con frecuencia sus motores. Cambiar el motor de un Thunderbolt era un difícil trabajo que se realizaba entre 2 o 3 personas, aun bajo las mejores condiciones. De hecho, sé que se podía cambiar el motor de un Messerschmitt ME-262 en 30 minutos. Cada motor a reacción tenía un pequeño motor de 10 caballos de fuerza que funcionaba con combustible J2. Este pequeño aparato hacía el avión independiente de las unidades auxiliares de arranque. Esta unidad estaba colocada en la turbina de entrada frente al motor a reacción. Cada uno de los motores podía activarse electrónicamente desde la cabina, pero si fallaban, se podía accionar manualmente con un anillo y un cable colocados en la parte frontal del motor. Era parecido a encender una podadora. Pero antes de encender el motor, el personal de tierra efectuaba su ritual diario. Inspeccionaban los motores en busca de rocas, revisaban la sección de compresores, la turbina y los álabes. Enseguida se revisaba la tobera de salida, después seguía la turbina de salida. Todo se verificaba con sumo cuidado. El más mínimo daño en alguno de esos delicados dispositivos, inmediata reparación. La tobera de escape de los gases, conocida como la cebolla, era única en el motor de la golondrina. Estaba diseñada para moverse hacia adelante y hacia atrás, incrementando el área de salida y mejorando el empuje. La distancia máxima que podía recorrerse era de 17 centímetros. La cola y el timón eran otros aspectos innovadores en el ME-262, porque estaban equipados con una aleta compensadora que se accionaba manualmente desde la cabina. Una pequeña aguja mecánica le indicaba al piloto cuál era la posición de la aleta. El piloto también ajustaba la cola horizontal manualmente. Esto era vital para controlar el avión a altas velocidades. En un intento por dominar las altas velocidades del ME-262 durante el aterrizaje y el despegue, el avión fue equipado con hipersustentadores en las alas. Eso mejoró las características de su pobre sustentación a bajas velocidades. Durante el aterrizaje, se extendían cuando la velocidad era menor a 300 kilómetros por hora. En el despegue, se desplegaban cuando se volaba a menos de 400 kilómetros por hora. La retracción, por otra parte, era el resultado de las fuerzas aerodinámicas a alta velocidad. Esos hipersustentadores que estaban conectados sobre cojinetes tendían a pegarse. La revisión en tierra era importante porque si no funcionaban adecuadamente, el piloto podría perder el control por completo, especialmente durante el despegue o el aterrizaje. El trabajo del personal de tierra era poner en condiciones de vuelo a los aviones. Todos los controles se examinaban manual y visualmente antes del despegue. El resto revisaba el tanque de aire del sistema neumático, así como la presión en los neumáticos del tren de aterrizaje. El depósito del fluido hidráulico se llenaba, pues era indispensable para un vuelo seguro. Este precioso líquido controlaba los alerones, el tren de aterrizaje y los frenos. El proceso era preciso y concienzudo. Olvidar el más pequeño detalle podría ser fatal para el piloto. La precaución era una regla, porque esas naves habían sido construidas en las difíciles condiciones de guerra. Los remaches eran fuertes. La superficie también lo era. Algunas veces también tenían pliegues. Era difícil para ellos obtener los metales y los materiales que necesitaban para producir el avión. El motor no estaba bien construido y tendía a fallar. Estaban sujetos a los materiales que tenían disponibles y a las condiciones bajo las cuales tenían que ensamblarlos. Messerschmitt también había diseñado una carlinga a propulsión para el piloto. La visión era excelente y con el tren de aterrizaje les daba mejor visibilidad durante el despegue y el aterrizaje. Era muy buena. La disposición de los controles era buena. Creo que el diseño en general era excelente y que se había pensado en el piloto. El
mantenimiento del avión no era diferente a otros aviones de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de los campos aéreos alemanes hacia el final de la guerra no eran las ideales, pero el ME-262 era tan fuerte como los otros aviones de la Luftwaffe. Sin embargo, objetos extraños eran succionados frecuentemente por los motores y eran un peligro constante para los reactores del avión, haciendo obligatorio que los motores se cubrieran. Se utilizaba un remolque de nariz convencional cada vez que se debía mover el avión. Se aseguraba con cables que se colocaban en la estructura principal del tren de aterrizaje. Los cables distribuían las cargas y reducían la tensión en el frágil tren de aterrizaje. El transporte del avión era el trabajo del Kettenkrad. Este pequeño vehículo proporcionaba suficiente empuje y era muy maniobrable. Era ideal para la tarea. El Kettenkrad operaba sobre cualquier clase de superficie y en todo clima. Como el ME-262 era el más preciado de los bienes de la Luftwaffe, esta pagaba el lujo de cubrir y disimular los aviones. Con el constante ataque aéreo de los aliados, pronto se volvió una necesidad. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Descifremos el dilema que por siglos ha intrigado a la humanidad. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Retrocedamos 65 millones de años para buscar la respuesta. Reconstruyamos un mundo perdido que excita nuestra imaginación. Los dinosaurios reinaron la Tierra como ahora lo hacemos nosotros. Ellos se extinguieron. Tenemos mucho que aprender de los nuevos capítulos de El Mundo Paleolítico. Solo en el Discovery Channel. Escuche. El llamado de la selva. Hora salvaje. Garras, pieles y colmillos. Existen alrededor de 1 millón de especies de animales. Las conoce todas. Esta noche. Siga paso a paso el proceso vital en Crónicas de la Vida Salvaje. Sea parte del equipo que cuida de nuestro mundo por el amor a la naturaleza. Hora salvaje. Esta noche. A las 19. Solo en el Discovery Channel. Miles de lugares. Cientos de culturas. Destino Discovery. 1 hora explorando la diversidad humana. Esta noche. Descubre la verdad entre líneas en Los antiguos secretos de la Biblia. Revelador. Cambiaron el destino por su fuerza trascendente. Hitos de la historia. Destino Discovery. Esta noche a las 20. Solo en el Discovery Channel. Conéctese a la autopista informativa. Tecnomanía. 1 hora visitando el próximo siglo. Esta noche. Transistores, megabytes. El acceso al mundo a través de las computadoras en Vida en línea. viaje a través del cosmos y disfrute Las maravillas del universo. Tecnomanía. Esta noche a las 21, solo en el Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. Los pilotos que fueron elegidos para volar la golondrina ganaron una extraordinaria experiencia. Guten Ral, que estaba colocado en la tercera posición de aviones aliados derribados, nos explica. Tuve la oportunidad de volar el 262. Fue sensacional para mí. Se debía correr despacio sobre la pista, con el motor en marcha lenta, porque era necesario vigilar la temperatura. Si se aceleraba rápidamente, se sobrecalentaba, cosa que ocurría con frecuencia. Así que se debía tener cuidado. Como piloto acostumbrado a los motores de hélices, el sobrecalentamiento no importaba mucho, pero en el 262 era imperativo. Con su instructor de pie sobre el ala izquierda, un estudiante del ME-262 comienza su avance por la pista.
Casi todos los pilotos elegidos tenían vasta experiencia en combate, así que las instrucciones se centraban en el uso del tren de aterrizaje, en la naturaleza temperamental de los motores. El acelerador de la golondrina era engañoso y debía controlarse con cuidado excepcional, especialmente durante el encendido de los motores. Encender los motores era un proceso complicado. Primero se accionaba el pequeño motor de 2 ciclos que encendía la turbina. Una vez que se alcanzaban 800 o 1000 revoluciones por minuto, se continuaba con el sistema de ignición. A 2000 revoluciones por minuto, el motor se desenganchaba. Y a 3000 revoluciones, el acelerador se colocaba en la posición de vacío. Al estar funcionando, los motores principales tenían un empuje de 900 kilos con una velocidad en la turbina de 8700 revoluciones por minuto. El avión de adiestramiento del ME-262 estuvo disponible hasta el final de la guerra, así que los pilotos novatos volaban solos la primera vez, un prospecto intimidante aún para los pilotos más capacitados. Durante el vuelo, los instructores permanecían en contacto por radio. La capacidad del avión jamás dejó de sorprender a los pilotos de la Luftwaffe. Las velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora eran increíbles para los hombres que nunca habían volado tan rápido, ni siquiera durante los descensos en picada. Por otra parte, la lenta respuesta al acelerador de esos motores causaba problemas, especialmente durante el despegue y el aterrizaje. A diferencia de los aviones de hélice de respuesta instantánea al acelerador, los a reacción requerían que el piloto se adelantara a los acontecimientos. Una vez en el aire, era un avión muy pesado, hasta que se adquiría velocidad. Antes de ese momento, no era muy maniobrable. Por eso, durante el despegue y el aterrizaje, nos protegían los antiguos aviones 190 de hélice, que volaban sobre el campo aéreo. Otra característica agradable era la radio, que recibía transmisiones que no eran interrumpidas por los motores. El avión era bastante silencioso para su tiempo. Si se volaba un avión de combate con hélice, las comunicaciones eran interrumpidas por los motores, además de haber un molesto ruido de fondo. El 262 no lo tenía. Era un avión muy cómodo. La velocidad es intoxicante para un piloto de combate, y a 800 kilómetros por hora era difícil encontrar un piloto que no estuviera impresionado con el ME-262. En ese momento, la velocidad máxima de un motor de pistones era de 780 kilómetros por hora, y el 262 rompía esa marca cada vez que volaba. Este era al menos el avión que la Luftwaffe pensaba que podía revertir el destino de la guerra. Superado el número y cosas en ruinas, Alemania esperaba que esta nueva tecnología pudiera recuperar los cielos y salvar al Reich de la destrucción. El día D llegó el 6 de junio de 1944, señalando el comienzo del final del Tercer Reich. Forzado a defenderse, Hitler se había convertido en la presa. Al Führer lo obsesionaba el potencial del 262 como bombardero ofensivo. Esa obsesión sería la clave de la derrota de Alemania y el factor crucial que decidiría el destino del 262. Pocos días después del desembarco en Normandía, otros instrumentos avanzados del terror atacaron a los aliados. La más infame de las armas de la venganza fue la bomba voladora B-1. Impredecible y mortal, anunciaba el comienzo de una nueva clase de guerra. La B-1 era difícil de destruir y terriblemente efectiva. Igual de impresionante era el interceptor Messerschmitt, el Comet ME-163. El Comet, que era impulsado por cohetes, alcanzaba velocidades cercanas a la barrera del sonido y podía elevarse a alturas espectaculares aún para la actualidad. Piloto del Comet, reflejaba la insistencia de Hitler en el uso del ME-262. Debido a que los aviones con motores a hélice no podían volar sobre Gran Bretaña, debido a que tenía una poderosa fuerza aérea que podía interceptar todo lo que volara. No solo desde el suelo, sino en el aire. Los bombarderos no podían acercarse
porque el costo era muy elevado. Pero los aviones a reacción aparentemente eran capaces de hacerlo. Así que Hitler quería que el 262 se convirtiera en un bombardero para poder... Y se perdió tiempo en tratar de hacer un bombardero de lo que había sido un efectivo avión de combate. El renombrado as de la Luftwaffe, Adolf Galland, era un ardiente entusiasta del ME-262 como avión de combate. Él describía su vuelo como si un ángel lo empujara. Galland estaba convencido de que el 262 estaba una generación adelantada a la de cualquier avión de combate en su época. Él discutía con Goering que la producción debía concentrarse únicamente en el Focke-Wulf 190 y en el 262. Decía que esto era esencial para la defensa de Alemania. Hitler insistía fanáticamente en que el 262 se utilizara ofensivamente como un bombardero relámpago en lugar del avión de combate que se necesitaba con desesperación. La pobre visión del Führer no era el único impedimento. La naturaleza experimental del avión también detuvo la producción. Los constantes bombardeos y las victorias obtenidas por la fuerza de ataque aliadas habían sellado el destino del Reich. La gran destrucción debida a los constantes bombardeos había cobrado su cuota. A pesar de la irresponsable insistencia de Hitler en transformar al 262, el avión no había podido entrar en servicio antes de la fecha en que lo hizo. Para cuando pudo cambiar el rumbo de la guerra, la oportunidad había pasado. La industria alemana se había comprimido hasta el límite y el alemán promedio vivía un mundo destrozado de noches en vela. Alemania estaba en ruinas. Millones habían muerto. Solamente los muy jóvenes y los viejos permanecían para hacer la guerra. Hacia finales de 1940, la derrota era inevitable. Muchos esperaban simplemente ir hasta que cesaran los bombardeos. En medio de esa locura, la producción del ME-262 se encontró envuelta en otro problema. La competencia había surgido en la forma del arado AR-234. Este era un avión de bombardeo y de reconocimiento de corto alcance. Este avión poseía la tecnología del más avanzado del mundo. Funcionaba con los mismos motores Jumo 004. El 234 era de gran consumo, que pronto acaparó todo el combustible de los motores. Se hicieron algunos intentos para liberar el aprovisionamiento de los motores Jumo al adaptarse 4 motores BMW al arado. Irónicamente, el arado era el más adecuado a la idea del bombardero relámpago de Hitler. Los problemas logísticos del 262 se convirtieron en una pesadilla. La insistencia de Hitler de convertir el avión de combate en un bombardero solo empeoró el problema. Para el as de la Luftwaffe, Günter Rall, la función del 262 era bastante clara. Sabemos que Hitler siempre pensaba en medidas ofensivas. Ese fue el principal problema con el 262. Quería hacer del 262 un bombardero sin la electrónica que pudiera soltar una bomba y mostrar el impacto. Era algo estúpido. Mientras Hitler pensaba en medidas ofensivas, Galland dijo no, debemos producir aviones de combate, solo eso. Pero pronto se vio que tenía razón. Al final tuvo problemas con Goering. Goering lo culpó a él y a sus aviones de combate del gran éxito que tenían las incursiones nocturnas de los aliados. Así que renunció y se hizo cargo del ala 44. Hitler le preguntó qué hacía. Él respondió que quería hacerse cargo del ala 44 y probar que el 262 era un avión de combate, cosa que hizo. Para abril de 1944, los primeros aviones se enviaron a combatir en Lechfeld. Para octubre, esa unidad llamada Comando Nowotny estaba equipada con 30 de esos nuevos aviones a reacción. Poco tiempo después, entraron en combate. La golondrina derramó sangre por vez primera. En junio de 1944, 2 Lockheed Lightnings y un mosquito de Havilland cayeron víctimas de las armas del 262. Otro mosquito sobrevivió. A Inglaterra con evidencia fotográfica de la existencia de un nuevo avión de combate. Aunque menos avanzado,
El nuevo Gloster Meteoro británico tenía una construcción similar a la del 262. Impulsado por varios motores, Rolls-Royce vio acción limitada durante el último año de la guerra, pero fue efectivo marginalmente. En julio de 1944, los meteoros se lanzaron contra las bombas voladoras B-1, anotando su primera victoria el 27 de julio. El incesante bombardeo aliado agobiaba a Alemania. A finales de 1944, Hitler finalmente había concedido que la defensa aérea era imperativa. Las historias de un superavión alemán desgarraba a todos los rangos aliados. El 262 destrozaba las formaciones de bombarderos a enormes velocidades y era superior a cualquier avión de combate. Era más rápido que las torretas de los bombarderos aliados. Cuando un piloto experimentado lo volaba, era intocable, pero el destino de Alemania estaba decidido. Era un hecho que estábamos perdiendo la guerra. No había duda de ello. Obtener mejores bombarderos, mejores aviones de combate o mejor protección era cuestión de tiempo. Pero la situación habría cambiado considerablemente si el 262 se hubiese producido en masa. De esa forma, sin duda alguna, habría cambiado la situación de los bombarderos norteamericanos. Pero era muy tarde. El ME-262 no podría cambiar el rumbo de la guerra. Las fuerzas aliadas avanzaban implacablemente. Las fábricas alemanas, sus ciudades y su pueblo eran flagelados. En su último acto de desafío, los pilotos de la Luftwaffe incendiaron sus propios aviones para no dejar nada a los ejércitos victoriosos. Alas del Luftwaffe continuará en The Discovery Channel. Atrévase a sentirla. Alta tensión. Esta es Zona de Peligro, donde la emoción la siente usted. Pero los riesgos los asumen otros. Esta noche, su búsqueda de emociones termina aquí. Sin miedo. Salga junto a los más arriesgados en busca de aventura. Viva el peligro. Alta tensión. Esta noche a las 22, solo en el Discovery Channel. Conozcamos las distintas caras de nuestro mundo. Panoramas lejanos, exóticos, que contrastan con esos rincones hogareños que nos cobijan. Recorra nuestro globo conociendo ciudades maravillosas, lugares espectaculares que nos hacen soñar. Vayamos juntos hasta un mundo lejano. Solo Discovery Channel. Mezclemos los más finos ingredientes, los mejores chefs del mundo, las más fabulosas recetas, carisma al gusto, montones de sabores, exóticas especies. Saboréelo diariamente y agregue el ingrediente más importante, usted. Todo esto con sabor Discovery, todos los días, solo en el Discovery Channel. Tu club Discovery Channel ahora brilla más que nunca. Aquí llega Estrellita. ¡Hola! ¡Cambio y fuera! Para jugar, cantar y bailar contigo. Me pregunto qué pasará. Conoce a sus amigos, vive sus aventuras. ¡Ya lo tengo! Deja que su brillo ilumine tu imaginación. Estrellita. Aquí, en tu club Discovery Channel. Alas del Luftwaffe continúa en The Discovery Channel. En la primavera de 1945, la milicia alemana era destruida y los aliados se acercaban al corazón del Tercer Reich. Los aviones de combate aliados y los bombarderos volaban virtualmente sin oposición sobre los cielos de Alemania. Poco quedaba en Alemania que pudiera enfrentarse a ellos. Diariamente, esas incursiones dejaban caer bombas. La devastación era total. El industrioso corazón de Alemania estaba reducido a ruinas. Ya no podría seguir impulsando la guerra.
Cientos de miles de jóvenes y viejos, militares y civiles habían perdido la vida. El Tercer Reich literalmente había acabado con ellos. Hacia el final de la guerra, 7 millones de alemanes habían muerto. Al avanzar las fuerzas aliadas, descubrieron nuevas tecnologías ocultas en toda Alemania. Equipos de recuperación de tecnología, como los magos de Watson, recorrían el campo en los confiables C-47, consignando cualquier cosa que pareciera importante. El general Watson recuerda: podíamos aterrizar casi en cualquier parte. Tuvimos que hacerlo en muchas ocasiones. Cultivos de maíz. Dormíamos bajo las alas y desayunábamos sobre ellas para despegar al día siguiente e ir a otro lugar para encontrar algo. Los aviones alemanes eran de particular interés en la Operación Losty, su nombre clave. Esos equipos tenían la tarea de capturar aviones destruidos. Watson envió a Bob Strobel para recuperar los ME-262. Él dijo: ve a Lechfeld, encárgate del grupo que está ahí. Adiestra a los pilotos para volar el ME-262. Adiestra también a los jefes de mantenimiento y envíalos a Cherburgo. Me dejó con la boca abierta. Trataba de preguntarle: ¿qué sé sobre eso? Esa fue mi primera experiencia en esa operación. Al llegar, encontré que había entre 25 o 30 aviones en el campo, en diferentes condiciones. Los equipos norteamericanos trabajaban rápidamente, ya que las fuerzas soviéticas se acercaban. Los alemanes ayudaron a poner a los 62 restantes en condiciones de vuelo. Trabajamos con esas personas, aunque no mostraron mucho ánimo al hacerlo. Estaban muy orgullosos del avión que tenían. Sabían que deseábamos ese avión y estuvieron de acuerdo en trabajar con nosotros. Al final de la guerra, ellos habían reparado esos aviones. Gran Bretaña no tardó en explotar la vía. El capitán Eric Brown voló el 262. Muchos aspectos de la tecnología de ese motor y de su armamento mostraban que estaban muy avanzados. De hecho, después de capturar esos aviones, nos horrorizamos al encontrar lo adelantados que estaban. Entre las armas extraordinarias que se descubrieron se encontraba el Rostal X-4, un misil aire-aire. Estaba destinado a utilizarse con el 262, pero ya había sido probado en un Heinkel HE-111. También se encontraron aviones 262 aún más letales, incluyendo uno equipado con un enorme cañón de 50 milímetros. El cañón se proyectaba 2 metros frente al avión y era tan pesado que se debía agregar un contrapeso en la cola. El B-9 fue construido para la investigación a altas velocidades y había logrado que el ME-262 obtuviera su marca de velocidad. Se modificó con una cabina especial de baja resistencia al aire. El ME-262 B-186, llamado Defensor del País, tenía un cohete en la cola. Se utilizaba adicionalmente en los motores a reacción, que ayudaban a reducir la distancia en la carrera de despegue y mejoraba la ascensión. El avión instructor 262 de 2 plazas se construyó para reducir la tasa de accidentes. Ese avión era considerado especialmente importante por la inteligencia norteamericana. El piloto de pruebas, Jack Willems, aparece junto al Heinkel HE-162, el luchador del pueblo. Fue un último intento de la Luftwaffe para poner en el aire otro avión a reacción. Debido a que se produjo en grandes cantidades, se recuperaron más ME-262 que ningún otro tipo de avión a reacción alemán. Bob Strobel envió muchos de ellos a Cherburgo, en Francia, y se familiarizó con las características del avión. Estábamos impresionados con su enorme velocidad, lo silencioso de los motores y con la poca vibración que producía. Me impactó su enorme velocidad de 800 kilómetros por hora que lograba sin esfuerzo, con solo acelerar un poco. Cherburgo, en la costa francesa, fue el punto de encuentro para recuperar los aviones de la Luftwaffe, además de ser olvidada hacia el final de la guerra.
Después de entregar los aviones, estos eran enviados a Norteamérica a bordo del navío británico HMS River. Todos los aviones fueron protegidos del aire salado. Cuando los pilotos aliados transportaron los 262, fue obvio lo avanzado del avión. Recuerdo la expresión del general Spaatz cuando me vio volar en el M-162. La expresión fue feroz. Él no era alguien que hablara mucho, pero después me comentó: cielos, de haber usado ese avión correctamente, no habríamos tenido ninguna oportunidad con nuestros B-17 y habríamos perdido muchos de ellos. Volar los aviones enemigos en Europa era bastante arriesgado. Se podían provocar algunos accidentes al confundirse la identidad o al tener problemas con los instrumentos, además que se presentaban problemas con la fragilidad del tren de aterrizaje. De todos los aviones de combate que he volado, ese fue, creo yo, el avión de combate más emocionante. Se podía hacer cualquier cosa con él. Y Watson no estaba solo. Casi todos los pilotos que lo volaron exaltaban las virtudes del primer avión a reacción del mundo. Cuando se elevaba y todo funcionaba bien, el ME-262 era probablemente el avión más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Pocos ME-262 sobrevivieron en buenas condiciones. Uno de los más interesantes pertenece al Museo de Aviones de la Fama, cerca de Chino, California. Este tiene un significado histórico, porque fue propiedad del piloto millonario Howard Hughes. Este 262 tuvo oportunidad de reconstruir su historia en la cinta Jet Pilot. Poco tiempo después de finalizada la guerra, fue introducido por Hughes a la carrera aérea del premio Bendix, en donde debía competir en contra de aviones de combate norteamericanos. La oferta de Hughes fue rechazada porque se temía que el avión alemán superara a la competencia. Entre los aviones en contra de los cuales el ME-262 debía competir, se encontraba el F-86 Sabrejet, que tal vez fue el avión de combate más avanzado de su tiempo. El F-86 había adquirido mucha de su tecnología del diseño de un avión ME-262 de ala en B. Aunque su avanzada configuración jamás se construyó, los planes originales del Messerschmitt fueron puestos en práctica por Norteamérica, convirtiendo lo que habría sido un avión mediocre en un excelente avión supersónico. Habiendo nacido en la tragedia, el Messerschmitt ME-262 fue el mayor logro de la Luftwaffe. Construido para ayudar a la maquinaria de guerra nazi, desató una nueva era, la era de los aviones a reacción.